Buenas noches, hermanos y amigos, que Dios los bendiga ricamente, fortalezca en este día. Hoy quiero compartir el tema, se llama pura gracia, o sea, la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y Pablo comparte esta experiencia suya también de su conversión, que no fue por guardar la ley, sino por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra, dice el apóstol Pablo. Y quiero leer en Timoteo capítulo 1 versículo 12, dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo cuenta lo que Dios hizo por él, no lo que él hizo por Dios, sino esa gracia y esa misericordia que Dios tuvo para con él, de no solo salvarlo, sino que también lo tuvo por fiel. Dice su palabra: me fortaleció porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, lo salvó y lo puso en el ministerio. Pura gracia de Dios. Dice que fui recibido a misericordia. No recibió el castigo que merecía por lo que hizo. Y dice, porque fue también en ignorancia y en incredulidad. Él era celoso de las cosas de Dios, pero no había creído en Jesús hasta que tiene ese encuentro con Él. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado de Jesús? Sí, un montón de cosas, pero que no hemos creído en Él, hasta que por la gracia de Dios obró en nuestros corazones, vimos nuestra pecaminosidad, vimos nuestros pecados, pero también vimos la solución, vimos a Jesús y su amor para con nosotros. Y ahí fue cuando obró esa gracia, esa misericordia de Dios. Así que no recibimos el castigo que merecíamos, como lo hizo el apóstol Pablo, sino que no solamente eso, sino que también recibió una abundante bondad de amor y de misericordia de parte de Dios, y esa bondad que fue por gracia. Dice la palabra: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Entonces, no solamente no fue castigado, sino que encima recibió un premio. Solo Dios puede hacerlo. Claro, el sacrificio de Jesús en la cruz, pagando el precio por nosotros. Entonces, recibimos esa misericordia que no nos atribuye lo que hicimos porque estábamos en ignorancia y extraviados de la verdad de Dios. Y nos da esa gracia de poder vivir para Él ahora y servirle también. Si bien el apóstol Pablo no se pone a decir, sí, lo que yo hice por la obra de Jesucristo, que me fui en barcos, que anduve en las islas, que fui apedreado, que me maltrataron. No, él está diciendo lo que Dios y Jesucristo hicieron por su vida, como hicieron por la mía, o como hicieron por la tuya. Y él habla de que, dice que él fue pecador, dice, soy el primero de los pecadores. Está hablando justamente de su intimidad con Dios, pero también que Dios usó esa herramienta preciosa en sus propósitos. Porque Pablo era conocido, o Saulo de Tarso era conocido en Israel. Él perseguía a los cristianos. Por eso él dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Antes habló mal de los cristianos, maltrató a los cristianos, persiguió a los cristianos, los metió presos a los cristianos. Y lo que había que hacer, no importa, era sacarlos
porque él era celoso de las cosas de Dios, pero en ignorancia. No había tenido un encuentro con Jesús. Ahora tiene ese encuentro. Y se da cuenta, todo lo que fui, sin embargo Dios me puso en su ministerio. Me tomó por fiel. A mí, el pecador, el primer pecador, me toma como fiel. Solo es gracia de Dios. Entonces, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna. Palabra verdadera. No miente. No cambia. Es siempre la verdad de Dios. Y es fiel. Y si Él dice que vino su Hijo Jesús a perdonar nuestros pecados, créanle a Dios y créanle a lo que Él dice en su palabra. Vino para perdonarte, vino para perdonarme. Y encima nos da la gracia y la misericordia de poder servirle, de poder hablar de Dios, de poder hablar de Jesús, de ser testimonio vivo de lo que Jesucristo está haciendo en nuestra vida, hizo y hará en nuestra vida. Pero Él dice justamente que fue recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo los que habían de creer en Él para vida eterna. O sea, los que conocían a Pablo o a Saulo, se dieron cuenta de la transformación, una vida nueva. Los que te conocen a vos, porque no están en el tiempo de Pablo, pero te conocen a vos, a mí, también ven lo que Dios hizo en nuestra vida, que transformó nuestras vidas, o sea, dio vida nueva y cambió nuestra vida para que crean en Él, para que crean en Jesucristo. Entonces, es palabra de nuestro Dios y es digna de ser recibida por todos. Es diciendo, no la rechacen, cuidado con rechazar, porque el gran problema del ser humano es rechazar a Jesús, es rechazar a Dios. No aceptarlo es rechazarlo, no creer es rechazar esa gracia infinita que tiene Dios para con nosotros, para con la humanidad. Entonces, Él dice que fue el ejemplo para que todos vean y habrían de creer en Jesús para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, y al único Dios y sabio, al único y sabio Dios, sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él busca justamente que la gloria sea para el Señor. Porque Él es digno de gloria. Él es digno de alabanza. Por lo que hizo en el apóstol Pablo, pero por lo que hizo en nuestra vida, por lo que hizo con la humanidad. Entonces, nosotros fuimos recibidos en gracia por la misericordia de Dios. No nos pagó conforme a nuestros actos. Y nos premió por gracia. Por gracia soy salvo, no por obras, para que nadie se gloríe. Así dice también su palabra. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. Podemos decir, como decía el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Primero sus hijos, ahora también en el ministerio. Primero nuestro corazón abierto a Jesús, a su gracia, y ahora para servirle. Por eso Dios nos ha bendecido tanto. Por eso tenemos la gracia de ser salvos. Y no podemos rechazar lo que Jesús hizo por nuestra vida. No son tanto nuestros actos de pecado el problema de nuestra vida. No es que, porque yo pequé, es natural que peques, porque tu naturaleza es pecaminosa como la mía. Ahora, si reconozco que soy un pecador por naturaleza, puedo reconocer que en Jesucristo tengo una nueva vida. Una nueva vida. Y cuando aceptamos a Jesús, aceptamos lo que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario, perdonar nuestros pecados, ponernos en sus manos para que Él nos utilice, para que otros también lleguen. Así como llegó el apóstol Pablo, o sea, Saulo de Tarso, después es el apóstol Pablo, así como él llegó también por gracia, por misericordia y gracia de Dios, también llegaste tú y llegué yo. Ahora hay otros que tienen que llegar. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y se había perdido la humanidad.
Y ahora en este tiempo que están partiendo todos los días 500, 600, 400, ¿cuánto más nosotros sabemos de que hay muchos que sean salvos, porque son también nuestros hermanos? Pero hay otros que no escucharon, otros que también fueron de alguna manera ignorantes e incrédulos. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? No rechaces la visión celestial. No rechaces lo que Dios te está dando. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga y te fortalezca, para que no solamente recibas su palabra, recibas a Jesús en tu corazón, sean perdonados tus pecados, vivir en santidad como Él nos enseña, sino para que otros también conozcan de esta gracia inmerecida. Pura gracia de nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Amén.